Tech Sounds presenta con su permiso. Soy Alejandro Poiré, qué gusto saludarles. Me acompañan Beata Voina y Héctor Villarreal. Y vamos a hablar de algunos de los efectos políticos del coronavirus en nuestro país. Pareciera aquí que surge una especie de planeador social que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a, por no perder un par de puntos del PIB, meterle 1,000 o 2,000 muertos. A mi modo de ver, el gobierno ya se rindió desde el comienzo, o sea, básicamente asumiendo que, bueno, sí, van a reaccionar de alguna forma, pero no va a ser una reacción fuerte como en otros países. A lo que se está apostando es al subreporte de los casos. Ni más ni menos el gobernador de Puebla hoy en la mañana, es miércoles 25 de marzo, dijo que este es un virus que solo afecta a los ricos, que los pobres están inmunes, y claramente se están definiendo en nuestro país y en otros países líneas de conflicto político alrededor de quienes quieren minimizar el asunto de alguna forma y quienes están, digamos, queriendo ser lo más estrictos para tratar de contener el crecimiento del coronavirus. ¿Qué opinas de esto, querida Beata? Mira, Alejandro, pues yo creo que sí se han marcado las líneas y las divisiones políticas desde cuando, de hecho, se empezó a hablar sobre coronavirus aquí en México. En la primera conferencia por la mañana, el presidente López Obrador mencionó, en la primera sobre el tema, mencionó claramente que no va a tomar las medidas que se han tomado en los tiempos de Calderón. Porque eran exageradas, ¿no? A partir de ahí yo creo que está claro que hay una politización del tema. Ahora bien, no cabe duda que también el que gobierna pues tiene sus apoyos en diferentes sectores, entonces desde ahí o a partir de ahí se está generando esa división. Yo creo que una división muy errónea, muy equivocada, porque de hecho pues se trata de una epidemia, una pandemia, que va a afectar a todos independientemente de si son ricos o son pobres, y hasta se puede decir más que a los pobres les puede afectar muchísimo más que a los que pues pueden confinarse en sus casas con cierta tranquilidad y tienen ciertos particularmente, perdón la interrupción, pero particularmente sí, en empleos informales, la gente que exactamente. No tiene, ¿no? Exactamente, o sea, el tema de México es que 60%, casi 60% es la informalidad, viven la informalidad, viven de un día al otro, y en ese sentido pues hay que tomar medidas que tomen en cuenta sin ninguna duda este sector, pero sin tampoco destruir, se puede decir, a los que dan esos empleos, ¿no? En ese sentido yo creo que en México, pues México es un país que vive felizmente en el contexto del mundo donde todos están tomando medidas serias, medidas drásticas para frenar el coronavirus. Ahora bien, en breve veremos cuál reacción es la correcta, ¿no? Italia ya está sufriendo por pues, tener ese desliz de no prestar atención a tiempo al tema de coronavirus. Hay países gigantescos como India, que justo ayer Narendra Modi tomó la decisión de cuarentena para este país, o sea, en general para toda la población. Y México destaca por esa despreocupación, destaca incluso, yo diría, en el contexto de América Latina, ¿no? Porque hay países como Chile, como Colombia, como Perú, incluso Bolivia, bueno, Venezuela, que son otras razones un poco también a analizar, varios de Centroamérica que sí han tomado medidas mucho más drásticas y están intentando al menos salir con algunos paquetes de apoyo económico. Que esa es la otra pregunta también, ¿no? Sí. Adelante, Héctor, perdón. Sí, mira, pareciera como que aquí se tomó una decisión en cuestiones de riesgo, no sabemos hasta dónde riesgo calculado. Y yo lo veo como, voy a juntar dos problemas que en mi opinión debieran ser diferenciados, no está sucediendo así. Problema número uno, aquí hay que cuidar la parte sanitaria. Tú como gobierno te tienes que preocupar del menor número de infectados y de muertos. Al mismo tiempo, se nos viene encima una contracción potencialmente muy grande y uno esperaría, y era parte del comentario de Beata, pues una serie de medidas que se esperaban el martes
Se supone que esto se iba a anunciar el martes 24, dígase ayer. ¿De medidas económicas te refieres? De medidas económicas, pero muy en particular, Alejandro, cuestiones fiscales. Incluso aquí fue muy decepcionante lo que se terminó presentando. Entonces, si bien son dos problemas separados, yo no puedo entender las declaraciones y todo esto que ha ocurrido en las últimas horas si no volvemos a pensar que dicen, ¿sabes qué? No te ofrecí un paquete y en particular no estoy hablando de transferencias, no estoy tratando de paliar las necesidades de toda esta gente que está en la informalidad y te digo, no te preocupes, la crisis sanitaria está exagerada. Veo mucha irresponsabilidad y creo que hay que tener mucho cuidado. Hace unos días, en una de las conferencias del subsecretario López-Gatell, que se retomó en redes sociales, trataba él de explicar este argumento que llaman de la inmunidad de rebaño o la inmunidad de manada, hablando de una escuela primaria. Y decía, si tenemos 1,000 niños ahí, ¿para qué esperarnos y frenar toda la escuela cuando solamente hay unos cuantos niños que han estado en contacto con el virus? Se le criticó mucho, porque decían, bueno, pues pareciera que la conclusión lógica es que pues no hay que cerrar la escuela porque de todas maneras se van a infectar todos y pues mejor que se infecten todos de una vez. Y creo que ese es el argumento subyacente, que de hecho está detrás de la división política, que a mí me parece más delicado, porque el argumento sanitario sí pareciera ser que, por las razones que sea, llegamos a atender esta crisis cuando ya era imposible frenar la curva de contagio. Da esa impresión, porque realmente pues el reportaje de hace unos días también del New York Times es muy notorio, pues, y todo el mundo hemos estado viendo al presidente en giras y apenas hace un par de días empezando con unas medidas de distanciamiento social, etcétera, pero lo que es una realidad, y lo dijimos aquí hace 2 o 3 programas, es que no se revisaron vuelos de entrada de Europa, de Italia, de España, ya no digamos de otros lugares, de Corea, de China, etcétera. No se frenaron los casos importados y en esta lógica de inmunidad, pues básicamente ya más bien lo que daría la impresión, y esto es una cosa que pudiera ser muy delicada, es que a lo que se está apostando es al subreporte de los casos. Lo ha dicho también el subsecretario López-Gatell. Dice, si usted tiene los síntomas, ¿de qué le sirve que le digan que tiene coronavirus o no? No con estas palabras, pero prácticamente en alguna de las conferencias de la tarde. Cuídese, de todas maneras le vamos a dar el mismo tratamiento, etcétera. Y hay mucha evidencia anecdótica que señala que las personas que están teniendo padecimientos serios, en algunos casos, o fallecimientos por enfermedades de vías respiratorias, ni siquiera se está haciendo un esfuerzo especial por registrar el número de casos. De ser esto cierto, pues es una apuesta sumamente delicada. Aún si el tema del subreporte no está ahí, es una apuesta sumamente delicada porque la crisis sanitaria viene. Y además la gran pregunta es, bueno, ok, esa es una estrategia para tratar de hablar de la magnitud del problema de salud, pero también vamos muy lento en el asunto económico, que es justo lo que tú decías, ¿no, Héctor? Y eso también llama la atención. Mira, lo de la crisis sanitaria efectivamente viene, no cabe duda, y en ese sentido lo que estás comentando, esa estrategia de conseguir cierta inmunidad de rebaño, etcétera, es la que intentó aplicar al comienzo Boris Johnson en el Reino Unido. Así es. Y ya lo dejó, o sea, ya lo dejó, digamos, frente a la cantidad de las personas contagiadas y el crecimiento tan rápido. Entonces, hoy en día estamos en el Reino Unido con la situación pues de prácticamente cuarentena y prohibición de salidas y también se han suspendido las escuelas, etcétera, etcétera. O sea, después de pocos días se dieron cuenta de que esa estrategia no funciona. Ahora bien, en México, pues obviamente hay ese tema que quizás se está apostando a que, bueno, como de todas formas es un país grande donde nacen tantos niños, pues con la mortalidad un poco más elevada, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, a mí me da esa sensación, porque como lo mencionó también Gatell en varias ocasiones, si vemos los fenómenos demográficos en sentido muy, muy amplio, pues la verdad es que la muerte de unas cuantas personas no tiene gran significado.
Y a mi modo de ver, el gobierno ya se rindió desde el comienzo, o sea, básicamente asumiendo que, bueno, sí, van a reaccionar de alguna forma, pero no va a ser una reacción fuerte como en otros países. Y al fin y al cabo, pues en las estadísticas demográficas de fallecimientos, pues tampoco va a ser una gran diferencia. Hoy en día son 1.900 más o menos estadísticamente hablando al día fallecidos en México. Entonces, la verdad es que esa crisis, si hay un subreporte de coronavirus, pues la tendremos que evaluar después, porque vamos a ver precisamente en las estadísticas de fallecimientos qué tanto se suma a lo que es habitual, ¿no? Y eso sí es preocupante, obviamente, sí. Y sí, o sea, es grave, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Beata, que hay algo de ese argumento implícito, al menos en lo que está haciendo el gobierno. No sé si explícitamente se esté haciendo ese argumento internamente en las reuniones de gabinete, pero implícitamente a eso le están apostando. Sí. Pero la gran pregunta es la que le hacía Bill Gates pues, no directamente, pero a Donald Trump, a la estrategia de volver a reabrir la frontera, etcétera, y decía, ¿de verdad vamos a poder voltear a otro lado mientras se están apilando los cuerpos de los fallecidos por este padecimiento? Porque independientemente de que en el gran número de fallecimientos en nuestro país por distintos motivos, la tasa de mortandad pareciera que no vaya a afectarse de una manera muy significativa en la estadística anual, lo que sí va a estar pasando es exactamente las mismas escenas que estamos viendo en todos los países, en España, en Italia, en China, en Gran Bretaña, etcétera, de una crisis en la capacidad instalada de nuestro sistema hospitalario para atender a las personas, por supuesto a las que tienen este nuevo padecimiento, pero también a las que tienen los padecimientos normales, en un país en el cual, y lo he insistido, ya hemos tenido en los últimos 15 meses severos problemas de atención a la salud, incluso por el abastecimiento de medicamentos ordinarios. Y creo que ahí es donde está la apuesta política fallida del gobierno actual. No va a haber quien aguante esas imágenes, no va a haber quien aguante ese dolor, no va a haber, creo yo, opinión pública que respalde lo que en cierto sentido es percibido como inhumano. Sí, así es, efectivamente. Yo tengo tres puntos. A ver, este dilema que plantea Beata, yo creo que en términos éticos es profundísimo. De alguna manera, alguien puede tomar las declaraciones de Salinas Pliego de ayer que fueron muy polémicas, es decir, ¿sabes qué? Es que realmente de lo que se va a morir la gente es de hambre. Entonces, pareciera aquí que surge una especie de planeador social que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a, por no perder un par de puntos del PIB, meterle 1,000 o 2,000 muertos. Exacto. Yo no sé si estamos hablando de eso y ojalá. No, la implicación por supuesto es esa, es decir, bueno, perfecto, pues que se mueran unos cuantos, de todas maneras, o son enfermos, o son viejitos, o son personas con condiciones previas, pero pues entonces un cierto número de personas mantienen su empleo. Ojo, el impacto económico creo que va a ser muy fuerte en todos los niveles, pero particularmente en los niveles con empleo más marginal y que dependen más de ingreso corriente que no está asalariado, ¿no? Además. Ahora, yo tengo punto 2 y punto 3, porque punto 2, si tú juegas con una estrategia de este tipo, más allá de los profundísimos dilemas éticos, hay una cosa que ahora sí que nuestro colega Edmundo Molina de la Escuela de Gobierno podría explicarnos muy bien, que son estos riesgos profundos, esta incertidumbre no medible. Así es. Si tú no haces contención, no sé cuál sea la probabilidad, pero puedes terminar con una epidemia, con unas tasas de mortalidad fuera de control. Y a mí me pone muy nervioso lo que está ocurriendo en Italia. O sea, de que una cosa de estas fuera de control toma proporciones catastróficas más allá de las tragedias personales. Pero muy, muy en mis temas y para lo que a mí verdaderamente no termino de entender es esta reticencia del presidente a soltar la política fiscal. Caray, si en algún momento se justificaría
y por ahí hay que ver lo que están haciendo algunos gobiernos bien radicales. Aquí no estamos hablando de eso, es conservar una disciplina fiscal tan estricta en este sentido, nos puede salir carísimo, carísimo, carísimo. Y había cosas muy sencillas, mandar transferencias, mandar bonos de despensa, tratar de reactivar obras de infraestructura muy sencillas, tipo bacheo, cosas que bajan dinero muy rápido, y sigue montado en una posición tan fundamentalista que no se entiende. Y yo creo que eso también debe quedar la memoria de. Dos puntos muy importantes, Héctor. No quiero abandonar el punto ético, pero sí quiero retomar la parte económica. Desde el punto de vista ético, pues el grave dilema al que pareciera que se está inclinando un lado del espectro político es justamente el de decir estamos dispuestos a pagar con las muertes de algunas personas o su mayor vulnerabilidad una cierta reactivación de la economía. Eso es sumamente cuestionable. Incluso, por ejemplo, algunos de los estándares que adoptó una comisión de recomendaciones de inteligencia artificial para los automóviles que se conducen a sí mismos automáticos, previendo su desarrollo a mediano plazo en Alemania. Una de las pocas cosas en las que pudieron estar de acuerdo es de decir, si en un escenario de riesgo de falla mecánica del automóvil tiene que decidir el algoritmo del automóvil entre matar a una persona o matar a dos, siempre va a ser preferible que mate el menor número posible o que ponga en riesgo el menor número posible. Pareciera que ahí sí, incluso ese es así de fino está la base ética, y aquí en este argumento implícito que bien señalabas hace un rato, Beata, desde el punto de vista ético, creo que ni eso estamos, ni eso estamos tomando en cuenta. Pero regreso a la parte económica, porque de hecho el argumento ético tiene un fundamento económico cuestionable. Y es esta pregunta, Héctor, de en México, realmente, y es más, en el mundo en los últimos años, desde el 87, luego los 90, etcétera, la mayor parte de las crisis y de las caídas de la economía han sido crisis que en su origen han sido financieras. Esto es distinto. Sí. Esto no se trata de salvar a un banco, salvar a otro, etcétera. Y este es un punto que me hacía ver en una conversación reciente Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, y me decía, esto va a traer una disrupción significativa y peor conforme avance la enfermedad en cadenas logísticas, en cadenas de producción. Quiere decir que un 6 o 7% de tu población activa, adulta, va a estar delicada de salud durante un periodo importante, además del efecto de la contención. Es decir, no va a estar tan fácil la recuperación. Es una crisis diferente. Y cuando salgamos, eventualmente, pues quizá en unos 3 meses, quizá en 6, quizá en 1 año y medio de este entorno, ciertamente va a haber algunas industrias que van a haber crecido mucho, pues las plataformas que estamos utilizando, etcétera. Pero va a haber otras cadenas que van a haber quedado muy dañadas. Muy dañadas, pues. Sí, de hecho, pues cuando inició ese tema de coronavirus se ha manejado como 3-4 meses como un tiempo posible, digamos, para cerrar el asunto. En China primero. Después, hasta mediados del año, ¿no? Junio, julio, quizás agosto. Ahora cada vez más se está viendo que efectivamente, o sea, las consecuencias pueden llegar tranquilamente a la segunda mitad del año. Y en ese sentido, pues el tema económico es el que resalta. Por eso muchos gobiernos pues están tomando ya esas medidas muy fuertes de apoyo económico. Bueno, hoy vamos a tener en esos días una votación en el Senado, en la Cámara de los Diputados en los Estados Unidos, sobre el paquete que está proponiendo Donald Trump de un apoyo de 2 billones de dólares, entre los cuales se contempla, aparte de los préstamos, pues un apoyo muy fuerte a las familias, ¿no? Un apoyo individual directo a las personas. Más obviamente todo el paquete de pues facilidades fiscales para que sea un poco más fácil pasar ese tiempo duro, ese tiempo difícil. Mientras que aquí en México pues se está cancelando una inversión en Mexicali. Es una señal, digamos, más de esa resistencia a modificar la política, a modificar
a modificar pues básicamente las prioridades en los temas económicos aquí en México. Muy delicado ese caso, además, ¿no? El de Mexicali, de la cervecera, porque ahora sí que no es que le pinten una raya más al tigre, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? O sea, la desconfianza también es exponencial, ¿no? La desconfianza de los inversionistas en la economía mexicana, si verdaderamente hay una estrategia de subreporte de los datos, también va a ser una desconfianza que no es que digamos, bueno, ya sabemos que este gobierno como que no le gusta tanto la inversión extranjera, como que son menos transparentes con la información, como que asignan más contratos de manera discrecional. No, al final del día vamos a estar en un entorno de una gran competitividad por nueva inversión y pues México pues pareciera que lo estamos rechazando, ¿no? ¿Qué debiéramos de hacer desde el punto de vista de política macroeconómica, Héctor, para poder reaccionar de una manera más digna? Mencionabas algunos de estos programas de reactivación, de inversión de corto plazo, pero esto se ve grande, ¿no? Sí, y mira, yo no quiero hacer leña del árbol caído con lo de Mexicali, además muy cerca para mí por razones ahí personales Mexicali, pero dices, a ver, yo creo que también es un rompimiento con el empresariado innecesario. O sea, había muchas otras formas de manejarlo y me parece que en términos de timing no pudo haber sido peor. Pero cosas que tendríamos que estar viendo. Mira, el Banco de México trató de reaccionar bien, está tratando de inyectar liquidez, pero lo que estamos observando en general en el mundo es que la liquidez por sí sola no te alivia. La parte fiscal te tiene que cerrar la pinza. Y había cosas relativamente sencillas, otras más complicadas. Quisiera enumerar 4 o 5 muy rápido. Tendríamos que estar hablando de transferencias, punto. Uh-huh. Tendríamos que estar hablando de pero además transferencias relativamente identificadas en público, no tan generalizadas como... En fin, el Senado ayer otra vez aprobó la reforma constitucional para los programas sociales actuales, que son todo menos transferencias identificadas con objetivos más o menos específicos, ¿no? Ahí hay un gran debate. Se dice que si en este segundo momento, saliendo de la etapa más grave de la crisis, probablemente ya tendrías que diseñar cosas más estructurales, más cuidadas. Ahorita yo premiaría rapidez. Baja dinero como puedas. Oye, va a haber fugas, va a haber cosas que no nos gustan, sí, pero aquí urge mucho meterle velocidad. Si el precio de eso es hacerlo como en Argentina, que fíjate que estuvo bonito el mecanismo. Básicamente, la gente va y se inscribe en un padrón, y si te inscribes, en teoría te podrían cuestionar algo, pero en la práctica es que quien esté ahí le van a dar el dinero. Yo no tendría problema con eso. Uh-huh. Más aún, creo que eso se tendría que hacer, como se tendrían que suspender las grandes obras del sexenio y bajar dinero de manera muy rápida, obras chiquitas, ponte a reparar calles, ponte a reparar carreteras, cosas que te bajen dinero fácil. Sector privado, ¿sabes qué? Y que incluso pudieran ser aprovechadas por constructoras medianas y pequeñas en todo el país, etcétera, ¿no? No las grandes obras, sí, claro, para las cuales tienes que tener una capacidad instalada enorme para entrarle, ¿no? Completamente. Vete por proyectos chicos que se puedan accionar muy rápido. Otras cosas que quisiéramos ver en esas líneas, pues sabes qué, invitar al Infonavit, oye, haz un programa de mejoramiento del hogar contra tu subcuenta de vivienda muy rápido. Uh-huh. No cuestiones esto o lo otro, ¿sabes qué? Presta 10, 15 mil pesos que se puedan hacer servicios. Ahorita la cuarentena se prestan y una parte claro de ese dinero terminaría en personal informal y donde quieres que queden los recursos. Y todo eso lo puedes accionar muy rápido. Incluso, a lo mejor, no podemos condonar impuestos por nuestra precariedad fiscal, pero creo que para las pequeñas y medianas empresas sí puedes sacar un programa como no me pagues IMSS e Infonavit durante abril, mayo y junio para gente que gana de 5 salarios mínimos o menos. Yo creo que en muchos países lo que se ha hecho es eso, posponer ciertos pagos para precisamente dar ese tiempo, digamos, de alivio en los momentos cuando precisamente no hay ganancias, no hay flujo, ¿no?
Y no perder empleo, no perder empleo formal. Y ahora, yo estoy seguro, Beata, Alejandro, que el gobierno tiene buenos técnicos. Algo que no deja de ser muy preocupante es, pareciera que el problema aquí es el presidente y un modelo de liderazgo muy vertical y incluso hay cuestionamientos que pasando todo esto tenemos que poner sobre la mesa. A ver, a la hora de este tipo de crisis, queremos que reaccionen los liderazgos o las instituciones. Y creo que yo me voy inclinando por lo segundo. Claro, siempre es mejor que los técnicos y las instituciones pues hagan sus análisis, pero al fin y al cabo todo depende de la voluntad política, ¿no? Y eso, ese es el punto débil aquí en esa ecuación, desafortunadamente. Y en ese sentido yo creo que lo que estamos viendo en México es una resistencia del gobierno a reconocer ciertos hechos y actuar. Y por otra parte, pues las instituciones privadas, empresas que toman sus propias decisiones dependiendo un poco de pues qué piensan sobre la crisis y cómo quieren enfrentar esa crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos bancos que ya han decidido que se va a posponer los pagos de ciertos créditos, ¿no? Lo cual pues es un alivio para muchos empresarios pequeños, medianos o grandes, etcétera, etcétera. Se podrían enumerar esas medidas. Sí, recordarán colegas que hace un mes y medio, quizá un poquito más, en el contexto de la campaña demócrata a la presidencia, Pete Buttigieg, este alcalde de South Bend o exalcalde de South Bend, Indiana, hizo algo de publicidad alrededor de que ninguno de los otros candidatos demócratas, salvo él y Biden, conocían bien el nombre del presidente de México, ¿no? Pues lo que sí va a pasar ahora es que López Obrador va a ser mundialmente famoso porque está en todos los medios de todo el mundo precisamente por este estilo de liderazgo que vaya ni Narendra Modi en la India, ni Boris Johnson en Gran Bretaña, ni Trump en los Estados Unidos. O sea, sistemáticamente pareciera estarse destacando por ser el peor, digo, ya no en términos de la respuesta a tratar de minimizar el problema, ¿no? Y en parte por eso les preguntábamos hace una semana a través de redes sociales la pregunta de la semana en Con Su Permiso, en la etiqueta Con Su Permiso, búsquenos en Twitter, si considera que el cierre de fronteras por el coronavirus afectará a la economía de los mexicanos. El 94% nos dijo que sí, solo el 4% nos dijo que no, y 2% nos contestó otra categoría. La pregunta que les queremos lanzar esta semana para que se conecten y nos respondan es pues un poco la que ubicábamos en este dilema. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se frene más la economía pero salvemos más vidas? ¿O que se recupere la economía lo antes posible aunque crezcan los contagios por el virus? Ahí les haremos llegar la pregunta a través de redes sociales. ¿Algún comentario de cierre, querido Héctor, querida Beata? O sea, el coronavirus está cambiando comportamiento político en muchos países. Lo estamos viendo tanto en Europa como en Asia, como en América Latina. Se posponen elecciones por coronavirus. Se toman decisiones que cambian totalmente la política económica de muchos gobiernos. Ojalá en México también haya cierta reflexión y ojalá en México pues se den cuenta de que esa pandemia puede costar muchas vidas. Yo quiero cerrar, Alejandro. Mira, esta crisis que estamos viviendo va a cambiar muchas de nuestras políticas públicas, incluso puede modelar nuestras instituciones, nos va a meter en debates profundos. Pero hay que entender que esas cosas más estructurales llevan tiempo. Yo ahorita quisiera hacer mucho énfasis en la necesidad de velocidad, incluso velocidad sacrificando, va a haber algunos errores, va a haber decisiones que a lo mejor tomándolas con más tiempo, con mejor diseño, pudieran ser mejores, pero creo que tenemos que premiar ahorita velocidad y que esto va a ocurrir en los siguientes 2 o 3 meses y que si mezclamos estas soluciones que quisiéramos ver en el largo plazo con estas otras que son necesarias por urgencia, nos puede llevar a quedar mal en lo uno y en lo otro. Entonces, sí separar esas dos esferas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que
independientemente de la estrategia que aparentemente ya se tomó desde el punto de vista sanitario, que creo que va a ser sumamente dolorosa. Además de ello, creo que nos estamos ahora también tardando mucho y siendo muy superficiales en la estrategia económica de respuesta. Hay que gastar el dinero e incluso endeudarse para frenar el brutal impacto económico que esto también va a tener, que lamentablemente también seguramente estará en las franjas más vulnerables de la población. Con eso cerramos, queridos colegas. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Nos escuchamos aquí en Con su Permiso muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su Permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.